Iniciaremos con un tema muy acorde al contexto de la situación mundial actual ante la pandemia por COVID-19. Es grato para mí presentar a la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, quien es pediatra, infectóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, directora de investigación y desarrollo clínico y asuntos médicos de vacunas GSK México, quien es la encargada de la coordinación de este simposio de la industria GSK con el tema vacunación en situaciones de emergencia sanitaria. Muy buenos días, doctora, bienvenida e iniciamos nuestro congreso. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Roosevelt, por la presentación. Muchas gracias al doctor Eduardo Barragán y a los organizadores del Congreso del Hospital Infantil de México. Para mí es realmente un honor estar el día de hoy con ustedes, además siendo egresada del hospital donde tuve años maravillosos de preparación. Espero coincidir con algunos de ustedes, ya sea colegas, maestros, por ahí se anda el doctor Roberto Carreño, con muchísimo gusto poder platicar el día de hoy de un tema, pues como menciona el doctor Roosevelt, que es de mucha actualidad, que es la vacunación en situaciones de emergencia sanitaria. Y este tema nos da para abordar desde diferentes perspectivas, pero nada más permítanme, antes de iniciar, ya las mencionaron, solo compartirles nuevamente. Soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2007 y me desempeño como directora de investigación, desarrollo clínico y asuntos médicos de vacunas en GSK México. Vamos a platicar un poco acerca de la historia rápidamente de lo que son las pandemias, cuáles son los riesgos en específicos para la vacunación, cómo podemos responder en una situación de emergencia sanitaria como la que nos encontramos, cuáles son estos conceptos que ahora con el tema de COVID-19 hemos reforzado y que para este grupo, que generalmente somos los pediatras los que nos convertimos en los expertos en la vacunación, en vacunólogos, somos los que vacunamos a la familia. Es muy importante pues este concepto de vacunación, no solo en pediatría, sino a lo largo de la vida. Y finalmente las conclusiones. Recordando que emergencia es cualquier evento o incidente que representa un riesgo para la vida y esto para la salud o para la infraestructura, y este término abarca crisis y desastres, ¿no? Ahorita estamos en una emergencia sanitaria, en una crisis sanitaria. También pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora, es cuando una epidemia se disemina en varios países o continentes. Nuevamente, pandemia de COVID-19 es un buen ejemplo. Históricamente, y no me voy a ir prácticamente a los inicios de nuestra historia, sino principalmente me voy a enfocar recordando que en el siglo XX hubo 4 pandemias reconocidas, todas con excepto del VIH-Sida, fueron relacionadas con virus de influenza, la influenza de 1918, la de 1957 y en 1968. Y en el siglo XXI, pues ya llevamos cuando menos 5 pandemias, de las cuales 3 de ellas han tenido que ver con epidemias, digamos, relacionadas con el virus SARS, ¿no? Tenemos en el 2002 tuvimos el SARS original, digamos, en el 2012 el virus, el MERS, y actualmente el SARS-CoV-2, ¿no? También tuvimos ahí este H1N1 2009, que en su momento la vivimos como si hubiera iniciado en nuestro país, la pandemia del 2009, y el ébola. Entonces, pues como ven, realmente hay que estar preparados para diferentes pandemias y afortunadamente cada vez estamos mejor preparados. Sin embargo, pues en lo poquito que llevamos de este siglo ya tenemos estas 5 enfermedades tan graves como la que estamos viviendo ahorita, ninguna con el impacto de la pandemia que estamos viviendo con SARS-CoV-2. Entonces, creo que aquí pues un llamado de atención a que esto es una posibilidad que suceda siempre, y muchas de las medidas que se están implementando
en este momento tendrán un impacto a largo plazo, ¿no? Ayer revisaba una comunicación de Bill Gates que hablaba que definitivamente el mundo después de la pandemia será totalmente diferente. Trabajaremos más desde casa, probablemente no vayamos tanto a la oficina, aprenderemos que incluso no necesitamos estar en las ciudades, podemos estar en lugares más abiertos, con menos contacto con gente para protegernos de diferentes enfermedades. Es un cambio completamente de concepto de modo de vida que está trayendo esta pandemia de SARS-CoV-2. ¿Cuáles son entonces los riesgos para la vacunación y para la salud en este contexto? Y bueno, quiero recordarnos que solamente las vacunas solamente rivalizan con el agua potable en su habilidad para salvar vidas, ¿no? Se salvan cada año cerca de 2 a 3 millones de vidas gracias a las vacunas. Se evitan cerca de 750,000 discapacidades cada año gracias a la vacunación, y también hay un ahorro definitivamente económico para los países y para las naciones con la implementación de la vacunación, ¿no? Entonces, definitivamente la vacunación salva vidas y es algo que puede estar en riesgo durante las crisis sanitarias. ¿Cuál es el impacto entonces para la salud? Aumento de la morbilidad, de la mortalidad, afectación generalmente a la población económicamente más activa, como pasó con la pandemia de H1N1 en el 2009. Algunas enfermedades traen efectos crónicos, como es el caso del Zika, o una carga directa al sistema de salud por la enfermedad. De manera indirecta, hay desvío o ausencia de recursos para el cuidado rutinario, disminución de acceso a los servicios, o incluso pues hay un fenómeno psicológico mental que lo vemos aquí, el surgimiento, o lo estamos viviendo ahorita con la infodemia de COVID-19, ¿no? Esta lluvia de información que luego no sabemos cuál es cierta, cuál no es cierta, ¿no? Y surgen este grupo de lo que se conoce como sanos preocupados. Les traigo este ejemplo de lo que pasó con el impacto indirecto del ébola en África, que pues realmente lo que condujo a que hay una falta del cuidado rutinario para malaria, VIH y tuberculosis, condujo a tener un aumento en la mortalidad más de 10,000 adicionales en Guinea, Liberia y Sierra Leona, ¿no? También se desviaron recursos, se disminuyeron las coberturas de vacunación aproximadamente en un 30%, y también el personal de salud se vio impactado porque pues había miedo a enfermarse, se disminuyó el acceso y a los servicios al acceso, perdón, y al uso de servicios rutinarios de salud. Entonces, ¿qué pasaría si los servicios de vacunación se detienen en este momento de pandemia de COVID-19? Primeramente, pues este incremento de individuos susceptibles, brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, muertes relacionadas a enfermedades prevenibles por vacunación, y nuevamente este impacto en los servicios de salud, donde tiene que haber el suficiente no solo para el manejo de la pandemia, sino en este caso para enfermedades prevenibles por vacunación que pudieran complicarse y que tuvieran que llegar al hospital. Entonces, esto, cuando hay un acúmulo de susceptibles, veamos el caso de sarampión. El riesgo de que cerca de 117 millones de niños estén en riesgo de no recibir la vacuna en el mundo. Voy a hacer una revisión rápida de nuestro brote en México, que afortunadamente fue controlado. Este año tuvimos 196 casos confirmados, el último caso reportado en junio de este año y el primero en febrero, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo donde México, a pesar de estar ya durante los inicios de la pandemia, pues implementó las medidas para el control de este brote de sarampión, ¿no? Es el que ha tenido más casos en los últimos 28 años, con 196 casos.
y fue predominantemente en la Ciudad de México, en el Estado de México, y tuvo un predominio en hombres que en mujeres, aunque muy cercano, y 157 de los casos no tenían antecedente vacunal contra sarampión, rubiola y parotiditis, ¿no? Y 39 de ellos tenían un esquema parcial o completo. Entonces aquí, si revisamos con más detalle, aquí puede haber personas que no estaban todavía dentro del grupo de recibir 2 dosis. En México se aplican 2 dosis contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y vemos cómo a partir del 2000 que se implementó esta medida, pues realmente las coberturas generalmente son altas para la primera dosis, como lo publica el doctor Díaz Ortega, y colaboradores, sin embargo, para la segunda dosis puede caer al 50%, y hay que recordar que se requieren tenemos una primera dosis con un 97% y una segunda dosis con 57%. Importante recordar que se requieren las 2 dosis del esquema primario para asegurar una protección tanto para el individuo, así como para la contribución de lo que se llama protección de rebaño, y que pues realmente tenemos que asegurar estas coberturas de 2 dosis, revisar las cartillas de vacunación en los adolescentes, en caso de que no tengan estas 2 dosis, completar los esquemas y pues estar muy pendiente de que realmente tengamos estas 2 dosis. Solamente un resumen de las estrategias de vacunación que tienen los países en caso de querer controlar un brote de sarampión o asegurar mejores coberturas. Va desde la implementación de la dosis cero, y esta es dosis cero, justo se llama dosis cero porque no cuenta cuando se aplica entre 6 y 11 meses en situaciones de brotes, para que posterior al año de edad se aplique la vacunación o se inicie la vacunación de rutina al año de edad, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en esta diapositiva, solo mencionarles que hay diferentes estrategias para asegurar la cobertura de vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis. Les decía que en crisis humanitarias previas, brotes previos, han destacado la importancia de mantener la vacunación siempre y cuando se aseguren condiciones seguras para las personas que están tanto siendo vacunadas como para los que van a aplicar la vacunación. ¿Y esto por qué? Porque les tenemos este ejemplo, ¿no? Donde por cada muerte atribuible una infección por COVID-19 adquirida durante una visita al pediatra, podría haber hasta 128 muertes futuras prevenibles por vacunas si no se sostienen los programas. Esto es en África. Y se piensa que sarampión y tos ferina contribuirían a una de cada 3 de ellas, ¿no? Entonces, luego vamos a ver por qué es importante para enfermedades como sarampión y pertusis, que son altamente contagiosas y que requieren coberturas de vacunación alta, no debemos de bajar la guardia. ¿Cómo podemos responder? ¿Cuáles son las estrategias de respuesta ante este riesgo de disminución de coberturas de vacunación? ¿No? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, han observado o han previsto una reducción en las coberturas de vacunación en varios países debido a estas medidas de distanciamiento social. Y también por eso se ha pronunciado con la Organización Mundial de la Salud en decir que la vacunación es una actividad indispensable para la salud pública, es decir, esencial, y por eso se determinó mantener la vacunación, que debe prioritarse y tomarse en el contexto, obviamente, de las normas locales de distanciamiento social. Pero el mensaje más importante de esta diapositiva es que ha sido identificada la vacunación como una actividad esencial y debemos asegurar que el esquema básico de vacunación es completado. Esto pues es definitivamente con base a las normas locales de distanciamiento social, y en caso de requerirse una campaña de vacunación masiva, estas deben ser temporalmente suspendidas o
evaluadas riesgo-beneficio. Cuando la vacunación es en sitios fijos, pues debe asegurarse que se mantienen todas las medidas de sana distancia y de higiene requeridas para la seguridad tanto del vacunado como de la persona que va a vacunar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque cuando hablamos de vacunación en situaciones de emergencia sanitaria, pero lo aterrizamos al tema de COVID-19, que es la pandemia que estamos viviendo ahorita todos, pues definitivamente este desarrollo de las vacunas contra SARS-CoV-2 es clave para la solución de la pandemia. Es clave también el impulso de la cultura de vacunación más allá de la edad pediátrica, porque hemos aprendido que son los adultos mayores, personas con otras enfermedades, comorbilidades que están teniendo riesgos adicionales para tener enfermedad grave o muerte por COVID-19. Entonces, ahora pues se ha destacado la importancia de impulsar la vacunación más allá de la edad pediátrica, por ejemplo, en adultos mayores contra influenza, neumococo, tosferina, y esto pues realmente les estamos ayudando a través de un escudo de protección contra otras infecciones. No quiere decir que estas vacunas protejan contra SARS-CoV-2, pero sí que la persona está en una mejor posición para defenderse de una infección adicional, ¿no? Y bueno, veremos que hay vacunas disponibles para adultos, para los que no es necesaria una epidemia para que se use. En las siguientes diapositivas, y les decía, nos da este tema para hablar mucho también del desarrollo de vacunas SARS-CoV-2. Yo solo voy a ocupar algunas diapositivas para ver en dónde estamos en el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2. Y para ello utilizo esta publicación del New York Times, que es una publicación de periodismo científico, que habla del resumen del desarrollo de vacunas, ¿no? Qué interesante que en este momento hay cerca de 300 vacunas en desarrollo a nivel mundial, de las cuales 38 vacunas ya están en fase 1 de uso en humanos, es decir, en decenas de personas están siendo aplicadas. El estudio fase 2 tenemos 17, donde ya se está probando más datos de eficacia y seguridad de la vacuna. Y en la fase 3 realmente es donde se está evaluando la seguridad principalmente y la eficacia, es decir, que tanto sí estas vacunas protegen contra COVID-19. Y hay 12 vacunas en fase 3 en un periodo cercano a 43 semanas desde que se empezaron a desarrollar estas vacunas. 6 vacunas ya se están utilizando en el mundo, principalmente en China, en Rusia y en Arabia Saudita, con uso limitado, lo vamos a ver posteriormente, y ninguna ha sido aprobada por las autoridades regulatorias a nivel mundial, las reconocidas, digamos, ¿no? Este es un resumen de esto donde se ven cuáles son las vacunas, ahora voy a empezar al revés, ¿no? Las vacunas aprobadas con uso limitado, quiere decir que no han sido aprobadas por FDA, EMA, han sido aprobadas por las autoridades, por los propios países que las están utilizando, como la vacuna de CanSino en China, que está siendo aprobada en militares, aplicada en militares, Gamaleya en Rusia, Sinovac en China y 2 vacunas en Emiratos Árabes Unidos que están siendo aplicadas en personal de salud, ¿no? Entonces, estas vacunas están siendo utilizadas ya sea en militares o en personal de salud. Las vacunas que están en fase 3, de las que escuchamos más, ¿no? Las vacunas como la de AstraZeneca, Moderna o Pfizer, adicional a otras vacunas en China, en Rusia, que están ya en fase 3, quiere decir que ya están presentando ya en comunicados de prensa los primeros datos de eficacia de las vacunas que dan una esperanza de sí tener vacunas, las mayores de ellas son vacunas de 2 dosis, y hasta abajo de la fase 3 podrán ver ahí varios puntitos de colores del instituto donde se están realizando los estudios con vacuna BCG, vacuna contra tuberculosis, que se llaman estudios de vacunas de repropósito,
y que están siendo probadas formalmente en Australia, en Noruega, para confirmar si esto que se ha hablado tanto del efecto de la vacuna BCG en fortalecer el sistema inmuno o en este caso específicamente defenderse contra COVID-19 también está siendo evaluado. Pueden ver en las diferentes fases en dónde están las vacunas. Ahí voy a destacar las colaboraciones en las que, por ejemplo, la colaboración de Sanofi, GSK. Lo que quiero destacar en esta diapositiva adicionalmente verán varias colaboraciones. Ha sido un fenómeno mundial interesante también el hecho de que cada vez menos empresas o menos universidades o menos están yendo solos. Esto se está haciendo en colaboraciones y en específico en el caso de la colaboración de GSK es la contribución con el sistema adyuvante AS03, que esto lo que permite o lo que impulsa es una mejor respuesta de anticuerpos y se espera que hay una mejor respuesta en personas, por ejemplo, adultos mayores que requieren un impulso mayor para el sistema inmune. Esto lo sabremos pues cuando tengamos los resultados publicados de los estudios, de los diferentes estudios y cuando las autoridades regulatorias internacionales aprueben estas vacunas, ¿no? Entonces, por eso mi mensaje para cierre de este tema del desarrollo de vacunas de COVID-19 es que en este momento hay un optimismo, digamos, medido, hay un optimismo precavido en el tema de sí tener vacunas, y ahí es más de una vacuna porque se requieren miles de millones de dosis para todos los grupos de riesgo del mundo y posteriormente las personas que no tengan un riesgo mayor. Entonces, decir, pues hay que estar muy atentos y pues cierro este mensaje de que dentro de esta situación de emergencia sanitaria que COVID-19, pues un gran cambio en este caso es que pues tenemos más de 300 vacunas en desarrollo y ya muchas de ellas pues en etapas ya prácticamente antes del registro, por lo que se espera que en el 2021 tengamos más de una vacuna para COVID-19. Ahora, volviendo al tema, ¿qué pasaría si paramos la vacunación mientras llegan las vacunas y estamos viviendo la pandemia? Pues podemos enfrentar nuevas pandemias debidas a viejas enfermedades, ¿no? Y por eso les traigo esta tabla que trae el número básico de reproducción, que habrán escuchado este R0, lo hemos mencionado, por ejemplo, es cuántas personas se van a contagiar cuántas personas susceptibles se van a contagiar de una persona infectada, ¿no? Y vemos las diferentes enfermedades: difteria, sarampión, parotiditis, tosferina, polio, robiola y viruela, ¿no? Entonces, lo que llama la atención de inmediato es que sarampión y tosferina son las enfermedades que tienen este número básico de reproducción mayor. Quiere decir que son más personas susceptibles se van a contagiar de una persona enferma, para lo que se requiere un nivel alto de inmunidad de rebaño y de protección, ya sea por la propia vacunación o por haber desarrollado la enfermedad. Y esto quiere decir que necesitamos coberturas muy altas en general, pero sobre todo para sarampión y para tosferina, ¿no? Por eso es que cuando se bajan las coberturas, ya hablábamos previamente del tema de sarampión, hablamos de un tema muy acotado en México, sin embargo, no es la situación en el mundo con sarampión, ¿no? Vemos cómo está sarampión en Europa, en Estados Unidos, entonces el hecho de bajar las coberturas tiene este riesgo adicional de estas pandemias por enfermedades viejas conocidas, ¿no? Como sarampión y tosferina. Ahora vamos a tomar un ejemplo de qué pasa si un niño contrae una enfermedad prevenible por vacunación durante o después de la pandemia. Pensemos en rotavirus. Por eso la vacunación es ahora más importante que nunca, ¿no? Puede ser que el niño no reciba el cuidado necesario, puede que tenga una infección potencial a una pandemia porque lo llevemos a un sitio donde
hay casos de COVID-19, porque no tenga acceso al hospital, porque los médicos estén ocupados en otra cosa, porque puede coexistir esa infección con un COVID-19. Entonces, la situación, digamos, que se ve complicada de tener una enfermedad prevenible por vacunación durante, en este caso, la pandemia de COVID. ¿Cómo estaba rotavirus antes del inicio de la vacunación? Pues había cerca de 500,000 de muertes, más de 2 millones de hospitalizaciones, un alto número de visitas al médico y muchos casos de gastroenteritis por rotavirus en el mundo, una enfermedad muy democrática en menores de 5 años de edad. Afortunadamente, en este momento, la vacunación es un método recomendado por los diferentes organismos internacionales. Adicional, y aquí quiero llamar su atención, es que es vacunación, es higiene, es agua potable, es alimentación al seno materno, que es clave, y la alimentación o la nutrición, ¿no? Entonces, de manera que pues tenemos varias maneras de protegernos o de proteger a nuestros niños a nuestros lactantes contra rotavirus. Y para ello existen 2 vacunas con 2 estrategias de desarrollo diferentes. Es como comparar peras y manzanas, son distintas. Eh, Ambas han tenido un impacto en la disminución de la mortalidad por diarrea en el mundo, tanto la vacuna pentavalente como la conocida como mal conocida vacuna monovalente, porque realmente protege más de, no solo contra el G1P8, sino contra al menos 9 diferentes rotavirus que circulan generalmente, pero son así como las conocemos, la pentavalente y la monovalente, con 2 maneras de desarrollo distintas. Solo quiero mencionar que una de las bases más importantes de la vacunación, y que sea vacunación por vía oral, es un estudio que del cual es el autor el doctor Raúl Velázquez y el doctor Guillermo Ruiz Palacios, ambos investigadores altamente reconocidos en el mundo del rotavirus, donde vemos o aprendimos que los niños, al tener, esto es antes de la vacunación, esta publicación es de 1996, aquí se demostró que con 2 infecciones naturales ya no había una tercera infección por rotavirus grave, ¿no? De esta manera se identificó que con 2 dosis de una vacuna era suficiente para proteger, ¿no? Entonces, esto fue muy importante porque es la base para el desarrollo de la vacuna RB1 o conocida como monovalente, con la administración de 2 dosis. Las vacunas han demostrado una efectividad en América Latina y en el mundo, como pueden ver aquí, pues alta, sobre todo cuando hablamos de gastroenteritis grave o gastroenteritis muy grave, que es lo que nos preocupa. Realmente, recordando que lo que es más preocupante en el caso de un niño con diarrea por rotavirus es el riesgo de deshidratación y de las complicaciones secundarias a ello, ¿no? Entonces, lo que queremos prevenir es la diarrea grave por rotavirus, y esto se ha demostrado a nivel de América Latina y en nuestro país. En México tenemos una historia muy linda que contar acerca del desarrollo de la vacuna contra rotavirus, en este caso RB1, porque se introdujo en el Programa Nacional de Vacunación, pues prácticamente de manera universal en el 2007. En el 2006 se inició la vacunación en los municipios de más alto riesgo, y pues lo que se vio fue un impacto en la caída de la mortalidad por rotavirus en nuestro país, ¿no? Desde el 2019 la vacuna vuelve al programa de vacunación universal en México y hemos utilizado las 2 vacunas en nuestro país. Este es un gráfico de la publicación de Sánchez Uribe que habla de esta caída de mortalidad en más del 50% en México a partir del inicio de la vacunación en 2007, y contando la historia de la implementación de las 2 vacunas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues les decía que es una historia muy linda que contar, porque aquí hay mucho trabajo de los investigadores en México, de las autoridades de salud,
de los equipos que han participado, que hemos colaborado en el desarrollo de estas vacunas, para que ahora veamos pues el impacto en nuestro país en la caída de mortalidad por diarrea, ¿no? Y esto pues no nada más es en México, en otros países de Latinoamérica también ya se cuenta con información. Y a nivel mundial, pues ha habido una caída de esta mortalidad al cerca del 52%, ¿no? Entonces, les digo, muy buenas noticias y pues muchas felicidades para todos los que cada día hacen posible que siga cayendo la mortalidad y el riesgo de enfermedad por rotavirus en nuestro país. El siguiente punto que quiero cubrir, y les digo, utilicé rotavirus como un ejemplo de qué puede pasar en el caso de que bajemos la vacunación, en este caso contra una enfermedad pediátrica como rotavirus. Y ahora vamos a brincar al siguiente tema que les mencionaba, que era este concepto de vacunación a lo largo de la vida, ¿no? Y les traigo esta publicación que no es reciente, pero que trae cuando menos este mensaje de que los adultos nos podemos proteger contra 14 enfermedades mortales. Y pues les decía que cuando tengamos vacunas contra COVID-19 hablaremos de más de 14, 15, ¿no? Tenemos que impulsar este concepto de vacunación a lo largo de la vida porque antes que ello tiene que haber una conciencia de que también los adultos nos tenemos que vacunar, ¿no? Y en otro foro, por ejemplo, estamos presentando los datos de en este momento cuál es el nivel de aceptación. Si hoy llegara una vacuna contra COVID-19, ¿cuánta gente se la pondría? Hay países tan bajo como el 50% de aceptación, como es el caso de Francia, como en México la respuesta fue alrededor del 70%, como en India alrededor del 80%, entonces no es estándar. No es estándar porque generalmente estamos pensando que las vacunas son solamente para los niños, ¿no? Entonces, qué importante reforzar este concepto de vacunación a lo largo de la vida. Y también como inicié mi presentación, es generalmente el pediatra el que se convierte en el vacunólogo, en el experto, en el que recomienda. Y hemos también tratado de que otras especialidades empiecen a vacunar, ¿no? Empiecen a vacunar los médicos generales, las personas que están viendo adultos, los cardiólogos, los neumólogos, los ginecólogos para las mujeres embarazadas. Sin embargo, todavía en este tema de cultura de vacunación en los adultos falta mucho por hacer, diría que tanto en el mundo como en nuestro país, ¿no? Recordando, por ejemplo, en la pandemia del 18, la mayoría de las muertes fueron por neumonía bacteriana secundaria. De hecho, ahí se generó este concepto de exceso de mortalidad, que se describió en 1847 después de la temporada de influenza, ¿no? Entonces, es decir, es la propia enfermedad con riesgos adicionales, en este caso neumococo, ¿no? Entonces, ¿qué vacunas están recomendadas en los adultos? Pues deben recibir influenza, neumococo, tosferina, ¿no? Tosferina es un tema, pensamos y históricamente nos quedamos con la idea, México aplicamos 5 dosis de DTP, no se necesita más. Lo que se sabe es que los anticuerpos caen contra tosferina a lo largo de la vida y se requieren refuerzos, idealmente revisar los esquemas en la adolescencia. Las mujeres embarazadas tienen que ser vacunadas en cada embarazo para proteger al producto, a los recién nacidos en esta ventana de vulnerabilidad de los primeros 6 meses de vida que no han completado su esquema primario. Y pues los adultos a lo largo de la vida tenemos que recibir cuando menos una dosis de DTPA cada 10 años, sobre todo en grupos de riesgo, ¿no? Entonces, también, pues no olvidar que esta vacuna es una alternativa para profilaxis de tétanos, y más cuando a veces ya no encontramos tétanos solitos o TD, pues podemos utilizar vacuna TDPA para profilaxis de tétanos, que muchas veces es una preocupación, ¿no? Y entonces se puede utilizar para profilaxis de tétanos, para vacunación de puesta al día, para los que no tengan su esquema completo, y con refuerzos cada 10 años.
Las personas con enfermedad pulmonar como asma y EPOC son candidatas directas a la vacunación contra influenza, neumococo y tosferina. Aquí quiero hacer una precisión y son que recientemente se publicaron las guías GOLD, que son las que incluyen las recomendaciones para el manejo de personas con enfermedad pulmonar crónica. Y aquí ya se incluye la recomendación de la vacunación contra difteria, en este caso tosferina, para los adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica independiente de la edad. Ya para, pues prácticamente estamos en los minutos finales de mi presentación, pero me gustaría pues recordarnos que personal de salud somos grupo vulnerable, ¿no? Y esto está identificado, por ejemplo, en este caso, por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y cuando haya un programa de vacunación para adultos, la vacunación en personal de salud es prioritaria. Me voy a ir nuevamente ahora al ejemplo que les decía de la vacuna contra COVID-19. En este momento, pues, mucha gente estamos esperando la vacuna, pero lo que está haciendo tanto los organismos supranacionales como la OMS, como los diferentes países, en nuestro caso México, es tener una propuesta de priorización, de manera que cuando haya vacunas sea primeramente el personal de salud que está al frente de batalla de la enfermedad en los hospitales, ya sean enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, quienes tengan el riesgo directo en el hospital son el primer grupo que tiene que ser vacunado contra COVID-19. Y de ahí los adultos mayores en asilos, etcétera, ¿no? Pero creo que este concepto de tanto de riesgo como de protección es muy importante para nosotros como personal de salud. ¿Qué vacunas debería tener el trabajador de salud? Bueno, si nos vamos a mi gráfico anterior, pues serían las 14 vacunas que previamente les mencioné. Sin embargo, hay algunas que son prioritarias como influenza, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, tosferina, meningococo, hepatitis, ¿no? Entonces, pues hay que revisar nuestras cartillas de vacunación, recordar que nosotros estamos en riesgo, sobre todo quienes están en hospitales o viendo pacientes de riesgo, pues pueden tener alguna posibilidad de contagio con estas enfermedades, ¿no? El grupo técnico asesor de la OPS recomienda considerar la vacunación contra tosferina a través de la vacuna DTPA en trabajadores de salud, priorizando al personal que trabaja en maternidades y los que cuidan recién nacidos y menores de 1 año. ¿Y esto por qué? Pues por este concepto que les decía, ¿no? Caen los anticuerpos contra tosferina y entonces el adulto nos volvemos susceptibles de la enfermedad, los adultos mayores también, y a la vez, pues podemos contagiar a los recién nacidos o viceversa, los lactantes, los niños, contagiar a los abuelitos, ¿no? Entonces hay que vacunar al personal de salud contra pertussis. Ahora, ¿cómo vamos a poner al día el esquema de vacunación? Ya hablamos que estamos en una pandemia de COVID-19, ya vimos que hay un riesgo para disminución de la vacunación, ya vimos qué podría pasar cuando bajamos la vacunación, qué pasaría en pediatría, por ejemplo, tomamos el tema de rotavirus, ya vimos el concepto de que no hay que olvidar que tenemos que vacunar a los adultos a lo largo o a las personas a lo largo de la vida, no solo en pediatría, y ahora vamos a ver cómo priorizar las vacunas que se tienen que aplicar. Y para ello, pues preparamos este gráfico con apoyo de mi equipo, donde hablamos de lo que son las vacunas prioritarias en México. Tomamos las vacunas que están en las cartillas de vacunación de nuestro país y se resume todo en este gráfico. Voy a ir con detalle, primeramente cuando hablamos de vacunación hasta los 18 meses de edad, pues entonces tenemos que aplicar BCG,
hepatitis, pentavalente o hexavalente, ya sea el caso, rotavirus 2 dosis a los 2 y 4 meses, la vacuna neumococo conjugada que se aplica en nuestro país a los 2, 4 y 12 meses, las dos dosis de influenza en los niños a partir de los 6 meses y posteriormente una dosis, los refuerzos con DTP a los 4 o contra sarampión, rubiola, parotiditis a los 6, ¿no? De una manera sencilla, resumida, esto es lo que viene en nuestra cartilla nacional de vacunación en México. El otro concepto que quiero pues reforzar y que he mencionado rápidamente en mi presentación es la vacunación durante el embarazo. En la pandemia de influenza H1N1 en el 2009, pues se destacó nuevamente, y esto no fue solamente en esa pandemia, pasó en la del 18, del 47, que las embarazadas fueron un grupo de riesgo mayor para complicaciones, tanto para ellas como para sus productos, por lo cual hay que vacunar contra embarazo, contra embarazos, no hay vacuna todavía, vacuna contra la influenza en cualquier trimestre del embarazo, y vacuna contra difteria, tosferina y tétanos a partir de la semana 20 de embarazo. Esta vacuna viene a sustituir lo que antes se aplicaba TD, ahora se aplica TDPA, y ahí estamos protegiendo tanto a la madre, pero sobre todo al lactante. Y el último concepto es esta vacunación en grupos vulnerables contra ante el COVID-19, donde hay que saber que pacientes con inmunodepresión, enfermedades crónicas, adultos mayores, pueden incluir un riesgo adicional y hay que vacunar contra neumococo, influenza y tosferina también, ¿no? Entonces es como pensar, ¿no? Es un adulto mayor, tengo que asegurarme que esté protegido contra influenza, neumococo y tosferina. Les traigo aquí 3 ejemplos de priorización de vacunas. Por ejemplo, es el caso de España en marzo del 2020, pues asegurar la vacunación hasta los 15 meses, garantizar la vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis, la vacunación a las embarazadas, en caso de que haya un brote epidémico y postexposición, pensemos en hepatitis A, o vacunación en poblaciones de riesgo. Argentina, vacunación al personal de salud y mayores de 65 años, segunda etapa niños menores de 2 años y embarazadas, tercera etapa 2 a 64 años con factores de riesgo, ¿no? Y esto estamos hablando del esquema básico de vacunación. Aquí no estamos hablando de COVID, estamos hablando de qué vacunas se tendrían que priorizar. Inglaterra, en abril del 2020, vacunas rutinarias pediátricas, incluyendo y sobre todo sarampión y rubiola y parotiditis, sus 2 dosis, la vacunación contra tosferina en el embarazo y neumococo para grupos de riesgo. Entonces, como ven, todos los países van a tener pues sus diferentes lineamientos, su priorización de acuerdo a sus necesidades epidemiológicas. La Organización Panamericana de la Salud ha priorizado influenza, sarampión y neumococo, inclusive dosis 0 cuando hay casos de epidemia y brote, y posteriormente iniciar los esquemas al año de edad, ¿no? Para finalizar prácticamente, pues recordar que considerar este número de reproducción básico que les presenté previamente, ¿no? Ya esta la presenté anteriormente, solamente para recordar qué es y recordar que sarampión y tosferina son los que tienen el número de reproducción más alto. Sin embargo, el otro no es despreciable. Si tomamos que, por ejemplo, para COVID, para SARS-CoV-2, el número de reproducción es 3, ¿no? Se contagian 3 por cada caso. En este caso, sarampión son 18 y tosferina son 17. Como conclusiones de mi presentación, pues quiero decirles que pues toda crisis representa también un riesgo para los programas de vacunación. También aquí la parte filosófica es que toda crisis representa una oportunidad de crecimiento en muchos aspectos, ¿no? En este caso, pues vamos a enfocarnos qué podemos hacer por la vacunación.
se pueden incrementar el riesgo de las enfermedades prevenibles por vacunación con tendencia a brotes. Hablamos, por ejemplo, de sarampión y del riesgo de millones de dosis no aplicadas en el mundo contra sarampión. Hablamos también de que la vacunación es una actividad indispensable para la salud pública, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país también se ha establecido como una medida esencial. Los esquemas de puesta al día deben de considerar las prioridades. Vimos las prioridades en México, en Argentina, en Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud o Panamericana de la Salud. Se tienen que considerar los temas de coadministración, los intervalos mínimos y máximos para asegurar que se complementa el esquema. La vacunación en poblaciones vulnerables debe ser priorizada. Hablamos de adultos, adultos mayores, personas con comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues este concepto de crear e impulsar esta conciencia de vacunación a lo largo de la vida, que las vacunas no son solo para los niños, también se vacunan los adolescentes, los adultos mayores, las embarazadas, y pues esto es un escudo de protección, es un gran valor que estamos ofreciendo a nuestros pacientes, a nuestra familia, a nosotros mismos como personal de salud a través de la vacunación. Cierro mi presentación recordando que hay que hacer un reporte de farmacovigilancia de cualquier evento adverso relacionado con medicamentos y vacunas, porque esto permite complementar el perfil de seguridad de ellos, en este caso de las vacunas, que muchas veces no pueden conocerse durante los estudios clínicos y que se requieren completar después de su uso ya de manera masiva. Entonces, al reportarlos, contribuimos al conocimiento de toda la información que sustenta la seguridad de las vacunas que estamos aplicando en nuestra población. Y con esto, pues les agradezco su atención y pues tienen mis datos para contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Y aprovecho para hacer llegar a usted las felicitaciones por parte de nuestros asistentes al Congreso por su excelente ponencia. Asimismo, tenemos preguntas respecto a su plática, muy interesantes todas. Comenzaremos con que dice que si existe alguna otra forma mejor que las vacunas para reforzar el sistema inmunológico. ¿Qué nos podría decir respecto a este cuestionamiento, doctor? Sí, creo que las vacunas son una parte adicional. Tomemos el ejemplo de pandemia COVID-19. Vacunación tiene un rol muy importante, pero todas las otras medidas de higiene, de alimentación, del uso de cubrebocas, distanciamiento social, evitar las prácticas de riesgo, pues esto favorece que no nos contagiemos. Si nos vamos directamente al sistema inmune, adicional a las vacunas, viene todo lo que tiene que ver con alimentación. Se ha atribuido, por ejemplo, el uso de vitamina D como una disminución de riesgo de infecciones respiratorias, en este caso COVID-19. Incluso las personas que son más filosóficas relacionadas con el tema del pensamiento, ¿no? Y hay algunas publicaciones incluso que dicen por cada minuto de pensamientos negativos tienes 6 horas de baja de inmunidad, ¿no? Entonces, hay muchos factores alrededor de la respuesta inmune adicional a las vacunas, pero digamos que es una piedra angular en la protección de diferentes enfermedades y en este caso de COVID-19. Excelente, muchas gracias por su respuesta. La siguiente es, si existen riesgos y cuáles serían estos riesgos de la vacunación múltiple sobre el desarrollo. Sí, habla en este caso de COVID-19 o de varias vacunas. Es en general, si existe el riesgo realmente de la vacunación múltiple sobre el desarrollo. O sea, que apliquemos varias vacunas al mismo tiempo, el mismo día, por ejemplo. No, de hecho, pues lo ideal es que la mayoría de las vacunas pueden aplicarse, digamos, 2, 3 vacunas el mismo día. Solamente hay especificaciones, por ejemplo, para las vacunas de virus vivos atenuados, que si no se aplican el mismo día en conjunto con otras vacunas, pues se tienen que distanciar cuando menos un mes.
pero en realidad, pues la respuesta más directa es que cuando salimos, a partir del nacimiento, que estamos expuestos a miles de millones de antígenos externos que no nos damos cuenta, y esto pues es la manera como funciona el sistema inmune y como funcionamos siempre. Entonces, no hay ningún riesgo, solamente hay que revisar el tipo de vacuna que vamos a aplicar ese día para asegurar que si no se aplican el mismo día en conjunto con las vacunas de virus vivos atenuados, se dé un espacio cuando menos de 4 a 6 semanas. Muchas gracias. La siguiente es, ¿qué tanta eficacia considera usted que tendrá la vacunación para COVID-19? Sí, bueno, esto es una excelente pregunta, porque incluso se recordarán cuando las primeras recomendaciones de cuál sería una vacuna ideal para COVID-19 hablaban que cuando menos la vacuna tuviera 50% de eficacia. Los datos de lo que se conoce, cuando menos las 3 vacunas que en este momento han adelantado resultados de eficacia, han hablado de eficacias arriba del 90%, ¿no? Que es muy, muy alta. Por eso decía que hay mucho optimismo de que sí tengamos vacunas con una alta eficacia. Lo que aún no se sabe es si estas vacunas van a durar con una protección a largo plazo o si se van a requerir refuerzos, ¿no? Hasta ahora hay vacunas propuestas, la mayoría de ellas en 2 dosis, con eficacias altas hasta el momento, con lo que se conoce de la información actual, pero pues hay mucho todavía que entender de la inmunidad de respuesta a las vacunas. Ok. La siguiente pregunta es, nos comentan qué opinión tiene respecto a la vacuna CanSino contra COVID-19. Sí, bueno, esta es una de las vacunas que les mencioné que ya se están utilizando, ¿no? Ya se están utilizando en militares, ¿no? Entonces ya es una vacuna que no ha pasado, digamos, todavía los procesos de registro de las autoridades reconocidas, pero que ya es una vacuna que se está aplicando. Esto no quiere decir que es buena ni malo, solo dar el mensaje de que ya es una vacuna que se aplica. Y en este momento se están formalizando los estudios fase 3, es decir, siendo aplicada en miles de personas sanas en el mundo, incluidos en México, bajo protocolos de investigación muy estrictos para asegurar que la vacuna sea eficaz y sobre todo segura. Porque pues cuando hablamos de vacunación, el objetivo número 1 es seguridad, porque estamos generalmente vacunando a personas sanas, ¿no? Entonces, pues, mi opinión es esta, ¿no? Que realmente, pues, estos estudios de fase 3 darán, pues, los resultados complementarios para poder ser aplicadas o registradas por las autoridades regulatorias. Muy bien. Y tenemos una última pregunta más. Refieren que existen vacunas que en su indicación vienen como que pueden ser aplicadas por vía intramuscular o subcutánea, que ¿cuál sería la vía adecuada para aplicarlas? Sí, bueno, en este caso, pues justo como lo dice, cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos sí viene la indicación para prescribir, es porque han sido probadas de las dos maneras. Aquí quiero aprovechar para un mensaje importante. Espero que todos los que estamos aquí conectados siempre revisamos la información para prescribir y el inserto de los medicamentos y vacunas. En estos insertos se incluye la información más actualizada de la vacuna, del desarrollo, de los eventos adversos, de la coadministración, de si puede administrarse o no en embarazadas, etcétera. Y es digamos, herramienta de comunicación muy importante tanto para el médico como para las personas que van a recibir la vacuna, ¿no? Entonces, pues sí, se puede aplicar de las dos maneras. Y si está en la información para prescribir, está previamente probado en investigación clínica. Ok, muchas gracias, doctora. Nuevamente agradecemos su participación, su excelente ponencia, y pues no nos queda más que despedirnos y continuamos con el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego, doctora.